Oración tiene poder. Amén. Puede tomar su asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que han estado en este lugar, siendo de muchísima bendición a nuestras vidas. Y sabemos que nosotros también estaremos siendo de mucha bendición a la vida de ustedes. Cuidado con el micrófono que está ahí. De mucha bendición a la vida de ustedes. Y no nos cabe duda que la palabra del Señor se va a cumplir donde Él dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, nuestra actividad de caballeros fue todo un éxito el viernes, gloria a Dios. ¿Dónde están esos caballeros que soltaron la identidad de robot y aceptaron la identidad de Jesús, del Cristo, del propósito de Dios en sus vidas? Es maravilloso lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer en medio nuestro, si así nosotros nos humillamos delante de Él y si así nosotros creemos que Él lo ha de hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra que recibimos con mansedumbre, la palabra implantada que puede salvar nuestra alma, que hace cosas maravillosas en medio nuestro y por nosotros. Te doy toda la gloria y te doy la honra. Amén. Quiero que se pongan de pie conmigo, por favor, por unos segundos. En lo que leo parte de una parábola o una historia de Jesús, puede buscarla conmigo en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Voy a comenzar en el verso 9. Y dice lo siguiente: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Verso 11. Le contesta Jesús: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó. Pero a otros no. Ya conmigo, revelación. Cuando alguien entiende un misterio es porque tiene revelación. Dice que hay unos que tienen revelación y hay otros que no tienen revelación. Hay unos que la reciben porque se le permite, hay otros que no la reciben porque no se le permite. Y no se le permite porque la revelación viene como consecuencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ok, verso 12. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Y los que no escuchan se les quita aún lo poco que entienden. Por eso uso parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Sus oídos no pueden oír. Han cerrado los ojos. Así sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender, ni pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Mi tema en esta mañana es una simple pregunta y es: ¿puedes oír? Mira a la persona que está a tu lado y pregúntale: ¿puedes oír? Puede tomar su asiento. No la conteste todavía. Le garantizo que saldrá sabiendo cómo oír la palabra del Señor y cómo oír la voz de Dios después de este servicio. Este intercambio entre Jesús y sus discípulos salió luego de que Jesús diera una parábola que tuvo que darla 2 veces. Es la parábola del sembrador. De hecho, Jesús encontraba tanta importancia en esta parábola y en este principio que creo que es la única que Él explicó 2 veces corrida. O sea, la dio y después la explicó, diciéndole a sus discípulos: el reino de los cielos funciona así, como cuando un hombre siembra la semilla. Y luego le da la explicación de qué es la semilla. Le dice: la semilla es la palabra de Dios, el que siembra es Dios, soy yo, y el terreno es el corazón del hombre. En esa parábola le explicó 4 terrenos diferentes, 3 terrenos infructuosos y un terreno que daba fruto al 30, al 60
y hasta el 100 por 1. En medio de esa parábola, Él dio la razón por la cual los 3 terrenos infructuosos no pudieron prosperar. Hoy no vamos a hablar de la parábola del sembrador. Pero aún habiendo explicado todo esto, los discípulos se quedaron un poco confusos en lo que Jesús le estaba tratando de decir. O también quizás quedaron confusos al ver que la gente que seguía a Jesús, que no eran todos con buenas intenciones, simple y sencillamente no entendían ni papa lo que Él estaba diciendo. Jesús entonces le da este relato o esta historia que yo le acabo de dar a ustedes desde el verso 9 al verso 16, donde Él comienza ese verso 9 diciéndole: el que tenga oídos para oír, que escuche. Yo sé que la versión antigua dice que oiga, y en Apocalipsis dice el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero este en particular dice el que tenga oídos para oír, que escuche, y que tenga entendimiento de lo que escucha. No todo el que tiene orejas oye. No todo el que tiene oído oye. Y no todo el que oye entiende. ¿Están captando la enseñanza de Jesús? Jesús era un hombre muy práctico. Él tenía mucha practicabilidad para entender y decir: no todo el que me está escuchando me está entendiendo. Por eso a veces hablaba en misterio, la gente no lo entendía. Por eso a Pedro en una ocasión le dijo: Pedro, tú eres bendecido y te cambio el nombre de Simón a Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi espíritu que está en los cielos. Pero ahí también, en medio de esa explicación que muy elocuente que Jesús le da a sus discípulos, le habla acerca de la razón por la cual mucha gente no puede entender los misterios de Dios. Empezamos por el principio, dejando saber cuando Jesús habla en el verso 11, diciendo: a ustedes se les permite entender los secretos. Jesús no estaba diciendo que sencillamente habían cosas que Él le estaba ocultando a los demás, sino que para tú poder entender los misterios y las cosas de Dios, las cosas del reino, el propósito de Dios, aún tener comprensión sobre la palabra, el primer paso es tener a Jesús en tu corazón, porque el Espíritu Santo que inspiró la palabra es el que te puede hacer entender la palabra. Es el mismo Espíritu Santo. ¿Quién mejor puede explicar la intención de una película que el que escribió el guión? ¿Quién mejor? El libreto. ¿Quién mejor puede explicar un libro que el autor de él? ¿Quién mejor puede explicar un mensaje que ha recibido de parte del Señor que el que lo recibió? ¿Quién puede hacernos entender mejor las cosas de Dios y las diferentes maneras en que Dios nos habla que el Espíritu de Dios? Por eso es que es importante. El mismo Pablo oraba por los efesios y le decía: oro al Padre de gloria que os dé espíritu de sabiduría. Escucha, la sabiduría no tiene nada que ver con tu educación. Un caballero me decía el viernes por la noche, mientras teníamos un pequeño get together antes de nuestra reunión, y él me decía: hay veces que yo escucho su mensaje y su mensaje es tan profundo. Yo sé que quizás pueda haber que gente no entiende porque la gente no lee, o porque la gente no le dedica tiempo a la palabra. Aunque es mi oración siempre que Dios me ayude a no jugar con tanta palabra y que pueda disertar el mensaje de la manera más simple, porque yo no estoy aquí para impresionar a nadie con mi conocimiento o mi falta de conocimiento. Yo quiero que usted salga de aquí bendecido por la palabra de Dios. También entiendo, porque me lo enseñaron en la universidad, me rompieron el ego bien rápido, que por cada hora que yo hablo, el más inteligente o el más atento va a retener solamente 15 minutos. Por eso es que la sabiduría no tiene nada que ver con, ni la revelación tiene que ver con educación, ni con inteligencia, ni con experiencia de vida. Tiene que ver con lo que el Espíritu Santo pone en ti para que no tengas ojos velados, ojos ciegos, y para que no tengas oídos sordos, y para que no tengas un corazón tan endurecido que no entiende lo de Dios. Creo que fue en Primera de Corintios capítulo 2, donde Pablo le dice a los corintios: entiendan algo, hay cosas que ojo no ve, hay cosas que oído no ha oído, y hay cosas que tampoco han subido al corazón del hombre, pero Dios las tiene preparadas para los que le aman. Nos quedamos pensando, si dejamos ese verso recitado así nada más, decimos: wow, qué injusto.
Qué injusto aparenta ser ese verso que me dice que hay cosas que Dios tiene reservadas para mí, pero no las puedo ver, no las puedo oír, ni tampoco las puedo entender. Pero no podemos leer el verso sin el contexto, porque el próximo verso dice, mas el Espíritu de Dios nos las revela. Esa es la importancia de aprender a oír a Dios, la importancia de aprender a oír con oídos abiertos el mensaje que Dios te está hablando aún ahora, este domingo en la mañana, para que tú sepas y entiendas que hay cosas que a lo mejor en el momento que yo te las digo, tú estás como que ok, pero de repente tú empiezas a meditar sobre ella en la semana, o la empiezas a oír otra vez en YouTube, la empiezas a oír otra vez en el canal, el Espíritu Santo empieza a añadir y un momento a otro tú dices, ¡what! ¡Ay, eso era! ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado alguna vez que ha oído algo y cuando lo lee otra vez y lo oye otra vez, usted dice, ahora entiendo. Ese es el Espíritu Santo desmenuzando la palabra en tu vida. Pero no cabe duda que tu nivel de revelación o tu capacidad para oír está directamente conectada a la condición de tu corazón. Por eso es que fue muy apropiado esta respuesta después de haber dado la parábola del sembrador, para que ellos también pudiesen entender que si tu corazón no está bien con Dios, la palabra no tiene efecto. Amén. Ahora, empiezo diciendo esto. Aquí nos enseña que es muy importante tener la capacidad no solamente para hablar con Dios, sino también tener la capacidad de aprender a oír a Dios. La oración no es solamente yo orar y recitar algo para ocupar un espacio de silencio, o para llevar a Dios mis peticiones, o para llevar a Dios mis cargas. Claro, la petición en la oración, el tú desahogar tus cargas en la oración y todas esas cosas que uno hace en voz alta orando son gran parte de la oración. Pero muchas veces le estamos pidiendo al Señor por algo, o le estamos pidiendo al Señor respuesta, y estamos hablando tanto, estamos pensando tanto, que no nos detenemos a oír o a entender la respuesta que Dios nos está dando sobre aquello que estamos orando. Estamos como el papagayo, porque vemos la oración como un monólogo y no como una conversación con Dios. Ya conmigo, conversación. Y a través de esa conversación con Dios, tú aprendes a no solamente orarle a Dios, sino a esperar una respuesta de parte del Señor. Usted va a saber y usted va a ver las diferentes maneras en que Dios te puede responder. Una de las más inusuales y más maravillosas, pero inusuales, a través de una voz audible. Pero Dios te habla de tantas otras formas diferentes que son igual de válidas que oír la voz audible de Dios en tu vida. Nuestras peticiones muchas veces que tenemos son el resultado de una deficiencia de oír la palabra del Señor, de oír la voz de Dios, ya sea a través de la Biblia, ya sea a través de un mensaje, ya sea a través de las prédicas que consumimos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Y a veces uno se pregunta, wow, pero ¿qué están escuchando? No, ese no es el problema. El problema es no lo que están escuchando, es lo que no están escuchando, lo que no estamos oyendo de parte del Señor. Aprender a sentir a Dios en su palabra, a oír a Dios en su palabra, a oír a Dios en nuestro caminar diario, es tan importante como saber orar. Pero la iglesia hace un énfasis en orar porque es algo que podemos demostrar. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar? Y Jesús, antes de darle la oración de modelo, que es la oración del Padre Nuestro, les dice, vayan a un lugar secreto y oren allí con su Padre en secreto. No sean como los hipócritas que se paran en las esquinas a orar en voz alta para ser visto y oído por los hombres. Hacemos énfasis en la oración, que es muy importante porque es lo que se ve. A través de ella puedo aparentar espiritualidad. A través de ella puedo aparentar aún que sé mucho. A través de ella puedo aparentar muchas cosas. No todo el mundo lo hace de esa forma. La gran mayoría ora genuinamente. ¿Ve? Pero con oír no es lo mismo. Porque no tengo algo que mostrar más que el fruto cuando se manifieste de lo que yo dije que yo oí.
Y eso me responsabiliza aún más porque es lo que me dirige, es lo que forma mis decisiones. Y hacemos más importancia en ese aspecto que en aprender a oír. Es tan importante como venir a la iglesia y venir preparado, habiéndole hecho una oración a Dios y decirle al Señor: Señor, ayúdame a oír lo que tú me quieres decir en esta mañana. En esta mañana, en este grupo, habrán personas que oirán diferentes cosas que yo dije. Y lo que usted oyó, lo que le ministró, fue exactamente lo que Dios le tenía a usted para su vida hoy. Pero si no venimos con un corazón abierto, si no venimos con una mente abierta, por eso es importante llegar a tiempo a la iglesia. Porque tu corazón se abre en esos minutos de oración antes de que empiece el servicio. Tu corazón se abre en esos minutos de adoración y alabanza, haciendo una conexión con la presencia de Dios, abriendo tu espíritu para recibir y también descargarte de todas las basuras que uno viene cargando, las ansiedades, las preocupaciones que muchas veces son lo que tapan nuestros oídos y cierran nuestros ojos para no oír lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Propongo en esta mañana que Dios nos habla todo el tiempo. Todo el tiempo. Es más, usted a lo mejor sin saberlo, a través de algunos de los cánticos que cantamos hoy, Dios le estaba hablando a tu espíritu. Dios nos habla todo el tiempo, pero no siempre estamos atentos. Deuteronomio, cuando aún Dios está dando la ley, inspira a Moisés para decirle: hey, si oyeres atentamente, Deuteronomio 28, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y los mandamientos que te prescribe hoy. Dios decía, no solamente oye con atención, atentamente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Él nos está hablando. Él te habla a través de tu vida cotidiana. Te habla a través de cosas que pasan quizás, o pensamientos que vienen a tu mente en un momento de meditación mientras estás manejando sin nadie en el carro. De momento, de repente, viene algo a tu espíritu que te ministra, que te levanta, que te da fe, y tú sabes que es Dios que está ministrando directamente a tu corazón, porque Él nos está hablando todo el tiempo. Simplemente tenemos que aprender a escucharlo. Por eso no mires tu vida de oración o tu caminar con Dios como una acción que viene solamente de ti hacia Dios. No es un monólogo, no es una relación unilateral. Es una relación doble. It takes two to have a relationship or more. Hacen falta dos para llamarlo, o más para llamarlo una relación. Cuando no hay una relación, cuando no hay más de dos, entonces no existe una relación. Es un solo. Es uno solo. Por eso tu oración es parte de una relación con Dios. Y en esa relación hay una comunicación entre tú y Dios, que Él quiere que tú le hables, a pesar de que Él conoce aún los secretos más íntimos tuyos. Conoce y sabe tu necesidad antes de que tú mismo la descubras. Y sin embargo, Él está atento, con oídos abiertos, escuchando lo que tú tienes que decirle a Él, y está deseoso de revelarte la respuesta de una manera u otra. Jeremías dice: clama a mí y yo te voy a... que hay un clamor, y ¿qué más hay? Clama a mí y yo te voy a responder, y a través de mi respuesta te voy a mostrar cosas grandes, ocultas, cosas que tú jamás pensaste en ellas. Porque la voz de Dios siempre es revelatoria, siempre revela, siempre trae un conocimiento, una sabiduría, siempre nos lleva a que se abran los ojos, a que se abran los oídos, y que se abra también tu corazón. ¿Están conmigo? Ya. Muchas veces en esa oración, entonces lo que se convierte, o en esa vida de oración muchas veces se convierte, y de adoración, se convierte en algo que es solamente para mí. Para yo decirle a Dios lo que necesito, lo que quiero. Y no necesariamente para rendirnos delante de Él y pedirle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cómo me dirijo en medio de este problema matrimonial? ¿Qué hago? ¿Dónde fallé? No me doy cuenta. Pienso que a lo mejor soy inocente.
Pero si he hecho algo malo, Señor, revélamelo. No es simplemente una oración, Señor, liberta a esta bruja ya. O liberta a este brujo ya. No, porque no siempre se trata acerca de mí, ni se trata acerca de ti. Se trata acerca de estar rendidos a Dios, para que Dios pueda sanar nuestro corazón, para que Dios pueda desvelar nuestros ojos, para que nosotros podamos tomar autoridad sobre nuestras circunstancias. Por eso tengo que rendirme ante Él. Llego a la iglesia y estoy rindiendo mi corazón ante Él. Levanto mis manos porque es una postura de rendimiento a Él. Cierro mis ojos porque no quiero distracciones para yo poder rendirme delante de Él. Cuando estoy adorando y orando, estoy arando mi corazón, preparando mi corazón para recibir la semilla. Porque si no, cae junto al camino, sobre piedra. ¿Y qué pasa con la semilla que cae sobre piedra? Dice la Biblia que vienen los pájaros del cielo, un término bonito para demonios. Y se roban la semilla que se sembró en tu corazón y por lo tanto no se puede sembrar. Lo pudiéramos llamar demonios, pero también lo pudiéramos llamar como algo que yo aprendí hace un tiempo atrás. Y es que en el sistema de Dios pone a pajaritos a volar, que se dan cuenta que hay semillas que están en un terreno donde no va a producir, y esos pajaritos se comen la semilla y luego la sueltan en otro terreno, y posiblemente en ese terreno hay crecimiento y en el otro no. Eso lo aprendí de un agrónomo. ¿Entiendes? Como el sistema de Dios es tan especial que Él no va a permitir que su semilla se desperdicie. Si en este terreno no funciona, viene el pajarito, se lleva la semilla, se la lleva a otro lugar y allá la suelta. Pasa cuando hay sequía en la tierra, aprendí eso. Cuando hay sequía en la tierra, los pajaritos se llevan la semilla y la llevan a lugares donde no hay sequía para que ese fruto se pueda dar y no se pierda. No permitas que Dios siembre la semilla tuya en otro lugar. Alguien oyó lo que yo acabo de decir. Porque si Dios se lleva la semilla para otro lugar, entonces también se lleva el fruto para otro lugar. Y tú lo que quieres es el fruto. Es lo que quiero yo también. Pero cuando no somos, o somos oidores olvidadizos, o no somos oidores obedientes, perdemos la oportunidad de que esa semilla dé fruto en nuestra vida. El primer paso para entender todo esto es saber que Él demanda obediencia de nosotros en las instrucciones que Él nos da. Recuerda que la única vez que Dios hizo silencio en la tierra fue porque se cansó de dar instrucciones y que no fueran obedecidas. Él fue donde el pueblo y le dijo, bueno, ustedes están obstinados en hacer las cosas a su propia manera. Están obstinados en continuar caminando en maldad. Pues por lo tanto mi palabra no te hace falta si no la vas a obedecer. Así que me la llevo para otro lugar o simplemente me callo. Y quizás algunas personas se preguntan, ¿por qué no lo oigo? ¿Por qué no lo oigo? ¿O por qué no me dirige? Bueno, quizás está esperando que cumplas la última instrucción que te dio para poderte dar otra. Quizás está esperando que tú ejecutes y que yo ejecute lo que ni siquiera una instrucción nueva, sino aplique lo que ya yo aprendí de la palabra de Dios que no estoy viviendo, que también es la voz de Dios. Quiero una instrucción nueva cuando no he cumplido la primera. Por eso Pedro decía, no hay una palabra más profética, más segura que esta. La palabra escrita. Queremos ir a obedecer y a escuchar profecías sin haber escuchado la profecía u obedecido la profecía más segura, la palabra. Ahora, en esa parábola o en esa explicación que Jesús le dio a la pregunta de sus discípulos, encontramos, déjame ver en qué verso es, hago mi cambio aquí. Okay. Encontramos cómo Jesús entonces le dice a sus discípulos, en el verso 13, por eso uso estas parábolas, porque ellos miran, pero en realidad no ven. Ellos oyen, pero en realidad ¿qué? No escuchan y tampoco entienden.
De esa forma, entonces Jesús lo lleva a la palabra, porque Jesús enseñaba también por la palabra. Lo lleva a la palabra y la profecía de Isaías, donde dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón, y aquí está la explicación, el problema no son los ojos. El problema no es el oído. El problema no es la mente que entiende, ni el corazón, la mente que entiende, ni la voz del que da el mensaje. El problema está siempre en la condición de nuestro corazón. Y ahí entonces Jesús lo lleva a este tipo de enseñanza, donde hace un llamado a la acción. Escucha bien, todo mensaje debe contener la información, la inspiración y un llamado a la acción. ¿Oyó eso? Eso es muy sencillo. En el mensaje tú enseñas, en el mensaje tú inspiras a que hagan lo que enseñan, y en el mensaje tú tienes que hacer un llamado a la acción. Te estoy predicando de la oveja perdida, del oro, de la moneda perdida y del hijo perdido. Final, inspiración. ¿Quién está perdido que quiere ser encontrado por el Padre? Zoom, el llamado, acción. Él llevó tu enfermedad. Él llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario, y por su llaga hemos sido curados. Inspiración, instrucción, acción. Pon tu mano sobre el área afectada de tu cuerpo. O ven aquí que te voy a poner manos. Acción. Dios te da una enseñanza y te dice: tienes que perdonar y tienes que amar a tu prójimo. Maravilloso, te inspira. Pero también hace el llamado a la acción. Ahora ve y perdona. Ahora ve y deja tu ofrenda en el altar y regresa donde tu hermano y reconcíliate con él. Y si él te perdona, ganaste un hermano. Si no, regresa como quiere y presenta tu ofrenda, porque ya tu corazón está limpio delante de Dios. ¿Okay? Por eso es que la gente es mala. Mucha gente es mala. Y mucha gente es mala no porque por su comportamiento, a veces no es ni siquiera porque están endemoniados o porque le da la gana o porque lo disfrutan. Es que su corazón está tan podrido que de ahí no puede salir nada más. De ahí no puede salir nada más. No puede, la Biblia dice: del mal tesoro del corazón es que salen las cosas malas. No sale de otro lugar. Están tan entristecidos por dentro, tan acomplejados por dentro, están tan endurecidos por dentro, que eso es lo que sale para afuera. Porque lo que sale para afuera es de lo que está dentro. Eso era lo que le decía Jesús a los religiosos de su tiempo, cuando ellos le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavaron la mano antes de comer? Y Jesús los mira y le dice: ok, un punto válido. Si se lavan las manos, pues bien, en este caso no se la lavaron. Pero ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra por la boca o lo que sale del corazón? O lo que entra a ella. No es lo que sale, es lo que entra, es lo que está ahí. Aleluya, amén. Entonces les dice: no van a oír, no van a comprender. Verso 15: pues el corazón de este pueblo, aquí está la explicación, el corazón de este pueblo está endurecido. Y hay una conexión entre el corazón, el oído y la boca. Las tres puertas del espíritu del hombre: su corazón, sus oídos, la boca. Son 4 puertas. Y lo que ve. Escucha eso bien. Son las 4 puertas que tú tienes que cuidar en tu vida. Lo que ves, lo que oyes, lo que hablas y lo que sientes. Lo que permites que entre a este terreno, que es de donde va a salir tu vida. Dice la palabra en el libro de Proverbios que de la abundancia o de lo que hay en el corazón manan los asuntos de la vida, y que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Muchas veces no sabemos cuán dañado o endurecido pudiera estar nuestro corazón a través de una situación que sucedió. Yo le hablaba a los hombres el viernes acerca de nuestra identidad y toqué un poquitito por encima de la condición, ¿verdad?, de nuestro corazón, y cómo muchas veces enmascaramos nuestras emociones y nuestros sentimientos para simplemente no sentir. Es un mecanismo de defensa. No quiero sentir, so I block it. Lo bloqueo. No quiero traer la memoria de lo que me pasó, lo bloqueo. Pero bloquearlo no significa que no está ahí. Lo estás ignorando. Es el elefante en el cuarto. Y en mi caso en particular, yo viví unas experiencias que yo pensaba que ya yo había superado hacía muchos años.
Y no fue a través de una crisis, porque sé, cada vez que tú eres presionado, lo que está dentro sale. ¿Cómo tú le sacas el aceite a la aceituna? Pressing it. ¿Cómo le sacas el jugo a la naranja? Presionándola. ¿Cómo sacas lo que está dentro del hombre? Las presiones de la vida. Dice la Biblia que nuestra fe será probada como el oro refinado. Es cuando se te aplica el verdadero calentón. Alguien está oyendo lo que estoy diciendo. Es cuando de repente sale ese desacuerdo. ¿Ha estado usted en una discusión con alguien? Digo, no, aquí no discuten, aquí son muy espirituales. ¿Han tenido alguna vez una conversación elevada? Donde de repente sale algo que pasó hace tiempo y que no tiene nada que ver con el conflicto. Las circunstancias, el calentón, el fuego del momento sacó lo que había adentro y tú no sabías que eso estaba ahí hasta que salió. El proceso del oro refinado es que mientras más tú calientas el oro se refina, porque el oro es un elemento que está mezclado con otros metales y otros contaminantes, y para que el oro se refine y brille más y sea más puro, hay que meterle el caliente para que esos elementos que están dañando el oro salgan a la superficie. Por eso es que se te sale. Porque si no sale a la superficie, no sabes que estás ahí. Si no sale ese coraje a la superficie y tú dices, ¿de dónde salió eso? Ups. Y tú quieres pescar la palabra que salió, pero ya no puedes. Pero hay veces que Dios tiene que usar el conflicto para sacar de nosotros la impureza que quede afuera. Y entonces ahora viene el refinador de oro y mete un sedazo en ese líquido, ese oro líquido, para sacar de arriba lo que estaba mezclado con el oro, y a simple vista no se podía ver a menos que el caliente fuera aplicado. ¿Entendieron esa explicación? No me hagan explicarla 2 veces como tuvo que hacer Jesús. No. Ese es el proceso. Y no es hasta que la presión es aplicada. En mi caso personal, la presión fue aplicada donde yo dije, wow. Yo dije, wow. ¿Y eso? Yo pensaba que eso estaba resuelto. Yo pensaba que eso ya estaba bajo la sangre, controlado y todo lo demás. Y salió. Y tuve que bregar. Y tuve que darme cuenta que el problema soy yo. Y yo tengo que resolver el problema de yo para poder resolver el problema de lo demás. Y aquí en el capítulo 15, verso 15, Jesús nos da la enfermedad de por qué o qué está causando el síntoma. En el verso 15 nos dice, el síntoma es no pueden oír. El síntoma es sus ojos están cerrados. El síntoma es su corazón no puede entender. El síntoma es no pueden volver a mí. El resultado es que están enfermos y no pueden venir para que yo los sane. La enfermedad, la condición de su corazón. Yo estoy en son de maestro hoy, escúchame bien. Okay. Porque mire todos los síntomas que existen. Todos los síntomas que existen terribles. Cuando mi corazón está endurecido, hay una conexión entre mi corazón y mis ojos. Hay una conexión entre mi corazón y mis oídos. Hay una conexión entre mi corazón, y mi entendimiento. ¿Ha visto alguna persona tan rencorosa en un momento dado que no puede entender ni siquiera algo sencillo y simple? Porque está bajo un coraje tan grande y un rencor tan grande que está entenebrecido en un solo pensamiento. Y no quiere salir de ahí. Y por más que tú se lo explicas, pero cógelo con calma. ¿Qué no cojo en calma? Pero no seas así, que yo soy así. Y así somos todos los seguí. Y el que no le gusta, que no se lo coma.
Y nos ponemos malcriados. Nos ponemos tercos. Samuel va donde Saúl y le dice: Saúl, ¿qué tú has hecho? Te dije que no ofrecieras sacrificio, que esperaras por mí. Tú no tienes la autoridad para hacer sacrificios a Jehová. Eso es un oficio del sacerdote y del profeta, no del rey. ¿Y qué hizo Saúl? Yo soy el rey. Y como tú te tardaste, es culpa tuya. Como tú no llegaste a tiempo, pues yo tuve que hacerlo. ¿Y sabes la respuesta de Samuel? Tu rebeldía es como el espíritu de hechicería y tu terquedad como la idolatría. Desde hoy en adelante, Dios te desecha a ti y a tu generación del reinado, porque no supiste oír. Yo te dije claramente: no presentes. Samuel no llega, presenten. Quemen el holocausto. No oyó. Se endureció el corazón. Se cegó. No pudo oír. Desde ese momento en adelante se enfermó. Se enfermó tan gravemente en sus emociones que como único podía ser libre era que viniese un músico ungido. Un niñito. Un jovencito ungido que tocaba el arpa, cantaba bonito y componía canciones muy bellas. Se buscó los brujos más grandes de Israel para que le hicieran el exorcismo. Nadie le pudo sacar el demonio de tormento que había en su vida. Solamente cuando el ungido estaba al frente de él y le tocaba el arpa y le cantaba a Saúl, era momentáneamente libre. Dice: y los tormentadores se iban por causa de David, y cuando David se iba, volvían y regresaban. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que se aplica en esa historia a este mensaje? Sencillo: no pueden volver a mí para que yo los sane. Querido, Dios te quiere sanar. Tú tienes una raíz de amargura en tu corazón, Dios quiere sanarla. Tú tienes una rebeldía sin causa hacia Dios, hacia la iglesia, hacia lo que sea. Dios lo quiere sanar. Estás enfermo. Estás enfermo. No vas a poder oír. No vas a poder ser realizado o realizada. No vas a ser productivo en ninguna otra relación hasta que tú aprendas a sanar. Porque ya Satanás sabe cuál es el dulce que te tienta. Ya Satanás sabe qué poner sobre tu mesa para hacerte enfadarte, para hacerte irte, para hacerte hacer miles de cosas que no están en la voluntad de Dios. Y Dios te está diciendo en esta mañana: mi querido, vuelve a mí para yo sanarte. Para yo sanarte. Jesús habló tan claramente acerca de la condición, el resultado o los síntomas y el resultado, que es la enfermedad espiritual, emocional y aún en ocasiones la condición de tu corazón puede causar, y esto está científicamente comprobado, que la condición emocional de un hombre o de una mujer puede causar enfermedades y aún terminales en su vida. La ciencia lo sacó de sus estudios del ADN, del comportamiento del cuerpo. Yo lo saco de la palabra del Señor. El ánimo del hombre lo sostiene en su enfermedad. O lo sostiene o lo hunde. ¿Alguien me está oyendo? Ese corazón, cuando se nos endurece el corazón, nos convertimos desobedientes. Y no podemos oír las instrucciones de aquel que demanda obediencia. Es más, no podemos oír las instrucciones de los que están a nuestro alrededor, que nos están diciendo: Daniel, guache, pélalo. ¿Ah? No lo puedes oír. No, yo estoy bien. ¿Ve? ¿Y qué hace eso? Te hace desobediente. Te ensordece para no darte cuenta. O peor aún,
empezamos a justificar nuestro comportamiento en base a un evento y decir, yo no estoy mal porque a mí me hicieron esto y aquello y lo otro. Yo no soy el que lo hice mal, yo no soy. Entonces empezamos a justificar nuestra condición, nuestra enfermedad, en vez de decir, wow, es verdad. Es verdad. Quizás yo no causé esto en mi vida. Quizás yo no fui el provocador de esto. Quizás son mujeres y hombres que salieron de una muy mala y fea relación en el pasado y quieren rehacer su vida. ¿Ve? Quieren rehacer su vida y a veces piensan, Señor, ¿por qué? Te estoy pidiendo un jevo. Te estoy pidiendo un príncipe azul. Te estoy pidiendo una princesa. ¿Por qué no llega? No es que te hace falta un makeover. Puedes contratar a Lady y a Ana y a Noelia. Los puedes contratar a todos. Y a lo mejor nada sucede porque tu corazón no está listo. Porque todavía queda ahí la semilla de la víctima o la imagen de la víctima, que es aún peor. Y nos endurece. Y es fácil para nosotros decir, no fue culpa mía. Yo no fui. No, hay que soltarlo. Porque entonces, mientras yo no reconozco eso, no puedo escuchar la instrucción que Dios me quiere dar. Lo que el Señor me quiere decir. Hay un evangelista cristiano en Puerto Rico. Y él tuvo una situación cuando él no era cristiano. Y fue que un hombre mató a su hijo. Un hombre mató a su hijo. Y en su testimonio, él se llama Brian Caro. Y en su testimonio él dice cómo por años él le guardó tanto rencor a ese hombre que él decía, donde yo me lo encuentre, yo lo mato. Porque él mató a mi niño. Y donde quiera que yo lo encuentre, él va a pagar con su propia vida. Este muchacho, este evangelista, tuvo un encuentro con el Señor. Se convierte, se da a Dios. Dios le da un ministerio poderoso llamado Iglesia en la Calle, si no me equivoco. Evangelista, ganando almas, haciendo cosas. Hasta que un día, a una de sus campañas evangelísticas, llega el asesino de su hijo. Así se tuvo que haber puesto él. Ni las notas me puedo imaginar lo regresaban al mensaje. El pánico, el estrés. Y el diablito en un hombro y el angelito en el otro hombro. Y sabes que él hizo algo que hay que tener, o sea, hay que tener agallas para hacer. Y él fue donde ese hombre, él lo abrazó, él lo besó, él le dijo, te perdono. Le predicó a Jesús y se convirtió en su asistente en el ministerio por muchos años. El escudero de él era el asesino de su hijo. Eso es algo sobrenatural que solamente Dios puede hacer, porque nadie humanamente, a mí me pasó menos que eso y por poco quería arrancarle la cabeza a alguien. Sí. El diablo me llevó una traicionera a la sala de mi suegra. Y yo voy bajando las escaleras del cuarto donde me estaba quedando. Y cuando voy bajando las escaleras que veo así, yo viro otra vez para arriba. Y digo, ¿qué hace esta mujer aquí? Y bajé las escaleras con la intención de darle una clase de insultar y mandarla a que se fuera de la casa. Pero tuve que calmarme para no hacer un show, porque todavía no tenía a la esposa, era solamente novia. No podía permitir que el suegro me quitara el permiso, los permisos de visita. Y Dios tuvo que tratar conmigo. Dios tuvo que tratar conmigo. Y a veces Dios nos pone en una posición como esa para verdaderamente sacar la pudrición de adentro, porque Él nos necesita vasos de honra. El libro de Timoteo dice, en toda casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Es mi decisión si mi vaso va a ser de honra o mi vaso va a ser de deshonra. Es mi decisión si yo voy a permitir que este contenedor que soy yo esté lleno de mugre y contamine lo que Dios pone adentro.
Peor todavía, que los contamine ustedes, porque no me descontamine yo. Y cada cual da lo que tiene. Alguien dice amén. Ese es un corazón endurecido que no puede obedecer a Dios. Y las instrucciones de Dios siempre demandan obediencia. Siempre. La bendición de Dios viene a tu vida no por osmosis. La bendición de Dios no viene a tu vida porque tú simplemente estás aquí y Él te bendice. No. La bendición de Dios viene a tu vida conectado a la palabra que tú obedeces. A la palabra que tú actúas. Los principios que tú vives. Así es que funciona esto. Muchas veces la condición del corazón es un corazón que no puede escuchar a Dios porque está lleno de temor. Pablo tuvo que hablarle a Timoteo y decirle: Timoteo, suelta el espíritu de temor. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. El temor es no tener fe en el área en que tú estás temiendo. Por lo tanto, la fe es lo que agrada a Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Empieza a erradicar el espíritu de temor de tu vida. A echarlo fuera y a decir: no voy a seguir temiendo a esta situación. No voy a temer a empezar de nuevo. Me fue mal la primera vez, quizás sin Cristo, pero ahora con Cristo te puede ir mejor. Quizás por malas decisiones, pero ahora tú puedes tomar mejores decisiones. No tengas temor. Dios te puede hacer que tengas éxito en todas las áreas. Toda la gente que ha logrado algo grande en este mundo han fracasado más veces de lo que han tenido éxito. Por eso no le puedes tener temor al fracaso. No le puedes tener temor a lo que puede pasar, porque entonces no haces nada. Ese es el principio primordial de la parábola de los talentos. 3 hombres a quien Dios le dio según su capacidad. 2 de ellos no tuvieron temor de invertir lo recibido. Uno de ellos dijo: no, mi amo es hombre muy fuerte y si pierdo lo que me dio es capaz de castigarme. Mejor lo escondo y no lo hago. ¿Sabes que así hay mucha gente? Que no hacen las cosas, no dan el paso por temor. Es más, yo lo veo cada domingo. Cuando hago un llamado a la salvación y yo sé que hay gente que quiere pasar al frente, se le nota en la cara, están bajo una tremenda convicción del Espíritu Santo, pero el temor los impide. 2 cosas, el temor y el que dirán, el orgullo. El temor le impide el que pueda tomar un acto de fe. Dios le dijo a Abraham, tú quieres ser un padre de fe, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham se convirtió en el padre de la fe porque no tuvo temor en obedecer a Dios. Un corazón que no puede oír, endurecido, que no puede oír a Dios, que este es el que ya yo lo toqué. Es un corazón lleno de rencor, un corazón lleno de ofensas. Bueno, ya usted sabe cómo yo me siento acerca de las ofensas. Un corazón amargado que detiene la gracia de Dios necesaria para acercarnos a Él. El libro de Hebreos dice lo siguiente, escuche bien. El libro de Hebreos dice lo siguiente: que no se levante en ustedes, let it not sprung up, una raíz de amargura, porque detiene la gracia de Dios. Ahora le hago yo una pregunta a usted: ¿qué podemos hacer nosotros sin la gracia de Dios? Por gracia somos salvos, por gracia somos perdonados, por gracia somos sanos, por gracia Dios nos ayuda, por gracia Dios nos fortalece en nuestra debilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros sin la gracia? No podemos hacerlo. Un corazón que no puede oír a Dios, que no puede ver a Dios, que no puede entender a Dios y que no puede volverse a Dios para ser sano, es un corazón que está endurecido por el orgullo. Un orgullo que resiste a Dios, que resiste lo que Dios le quiere decir, que resiste atmósferas espirituales, resiste a gente que representan lo que Dios está haciendo en la tierra. En inglés hay una palabra para el orgullo que usa la Biblia mucho, se llama a stiff-necked generation. Una generación de cuello duro. ¿Cómo sería stiff-neck? Sin flexibilidad, inflexible, rígido.
Quebrantemos todo orgullo en nuestras vidas, porque Dios resiste al orgullo, pero da gracia al humilde. Yo quiero la gracia de Dios sobre mi vida. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me dirija. Y a veces se te quiere levantar ese orgullo apestoso, pero ¿sabes qué? Por eso es que tenemos versos como que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por si acaso se me quiere volver a levantar, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida valiosa para mí mismo, sino que corro la carrera de este ministerio predicando el evangelio de la gracia de Dios. No voy a hacer caso porque no me tengo valor en mí. Tengo valor en Él, no en mí. No tengo que defenderme, Él me defiende. No tengo que establecer mi punto, Él establece mi punto. No tengo que justificar porque mis frutos hablan por sí solos. Que Dios dé frutos y que sea Él el que hable. El creyente que no está en la palabra no puede discernir esa voz de Dios. Por lo tanto, su corazón se endurece. Escucha estos últimos puntos que le tengo que dar en esta mañana. Nunca te limites a una sola forma en que Dios te pueda hablar. Dios te habla de muchas formas. Dios te habla, como dije al principio, de múltiples maneras. Pero a veces, especialmente si tenemos una experiencia religiosa, tenemos un cajón. Y el cajón es solamente Dios me puede hablar de esta manera. Yo me acuerdo cuando en los 80s y quizás en los 90, mi papá y mi mamá eran muy movidos por profecías, particularmente mi papá. Todo era una profecía. Y todo era ir a un culto de oración, pero no era un culto de oración. Era un culto para que el psíquico cristiano que estaba allí le leyera las cartas del día. Y cuando yo le hablo que llegaban con grabadoras. Esta generación no sabe lo que es una grabadora con casera adentro, que había que apretar los dos botoncitos a la vez. Ahora son voice notes. Qué bendición que los tiempos han cambiado. En el grupo siempre había una escriba. And she was writing todo lo que se decía. En mi casa habían cajas de libretas de profecía. Cajas de libretas de profecía, como si esa fuera la única manera en que Dios te pueda hablar. O como si fuera la manera más certera que Dios te pueda hablar. Yo creo en la palabra profética. Claro que sí. Pero yo no creo que yo tengo que estar yendo buscando a que alguien me diga algo todo el tiempo. Porque entonces estoy manipulando la profecía. Estoy manipulando el mensaje. Por eso es que Pedro decía, esta es la manera más certera. Ahora, yo no niego que Dios te puede dar. A mí me dieron muchas palabras proféticas. Algunas de ellas se han cumplido, otras no. Cuando yo era niño, iba a una iglesia muy grande en Puerto Rico. Y venían muchos predicadores del extranjero a predicar en esa iglesia. Aún muchos de ellos famosos antes de que llegaran a la cúspide de su ministerio. Uno de ellos fue el evangelista Benny Hinn. Y yo recuerdo que un día yo estaba sentado en la fila del frente. Mi papá tenía el mejor carro de la iglesia, así que a él siempre le tocaba llevar a los invitados, los predicadores invitados, le tocaba llevarlos a los restaurantes, llevarlos al hotel y llevarlos a la iglesia. Porque era el carro bonito de la iglesia, era un Cadillac, muy lindo. Y yo estaba sentado en la primera fila y yo recuerdo en ese servicio, el hombre de Dios está predicando. Habían casi 7,000 personas en aquel lugar. Era una carpa inmensa que había en Puerto Rico, en la misma Valle Oriotti de Castro, en Carolina. Y el hombre está predicando y yo era un niño sin saber muchas cosas. Y de repente él se acerca donde mí y me da una palabra profética acerca de mi ministerio pastoral. Hoy lo estoy viviendo. Dios me habló de niño. De niño yo no lo entendía. Yo no sabía cómo hacer que esa palabra se cumpliera. De adolescente, le huí. Dije, no, pastor, yo ni loco. No hay forma. Y mi pastor me decía, ya en Chicago me decía, tú vas a ser uno de mis pastores. Y yo decía, no, yo voy a ser un millonario que le va a financiar a usted todos sus viajes al mundo. A mí me deja quieto. Pero no, la palabra empieza a martillar tu corazón y empieza a romper lo que hay en ti. Nunca limites la forma en que Dios te pueda hablar. Porque Él toma, escuche bien, algo ordinario para darte un mensaje extraordinario. Oh, you heard what I told you. Él usa algo ordinario para darte un mensaje extraordinario. Te puede hablar en tu día cotidiano por medio de cosas que suceden. Una experiencia que tuviste en el trabajo y de repente empiezas a sacarle
contenido, empiezas a sacarle revelación a eso. Wow, Señor, gracias porque tú eres demasiado bueno. Dios te puede hablar a través de tus familiares, a través de tu cónyuge, a través de tu esposo, de tu esposa, a través de tus propios hijos. Te puede hablar por medio de una visión o por medio de un sueño. O por medio de un sueño te puede hablar por cosas que observas en la vida, comportamientos tuyos propios y comportamientos de otros. Tú aprendes a hacer algo porque aprendes de alguien que lo hace bien y aprendes cómo hacer algo porque aprendes de alguien que lo hace mal. Son las dos formas en las cuales Dios te habla a través de la experiencia. La experiencia buena o la experiencia mala. La mala, bueno, aprendí cómo no hacerlo. La buena, aprendí cómo hacerlo. Te habla a través de su palabra. Te habla, mi Dios me habló de la persona con quien yo me iba a casar a través de un sueño. Un sueño, un día orándole al Señor, diciéndole al Señor, Señor, no regrese hasta que yo me case. Primero lloraba, Señor, no regreses hasta que yo saque licencia y guíe un carro. Después, Señor, aguántate un poquito más y déjame casarme. La inocencia de un niño. Y a través de un sueño, orándole al Señor, una encrucijada terrible que estaba en mi vida, en mi juventud. Tenía muchos deseos, el llamado me estaba dando, me estaba tocando a la puerta, pero había muchas limitaciones. Y esa noche yo casi no podía dormir. Pasé horas orando y me quedé dormido mientras oraba. Y esa noche el Señor me mostró mi ceremonia de bodas y me enseñó la cara, el rostro de la persona con quien me iba a casar sin conocerla. Dios te puede hablar de esa forma. A mí no me habla así siempre, pero me ha hablado varias veces por sueños y por visiones. Dios te puede hablar a través de una palabra que sale por un predicador. Te está hablando ahora mismo. Algunos lo están oyendo. Te puede hablar por la palabra predicada o por profecía, como ya dije. Seguramente por la palabra que viene de un hombre o una mujer que te está inspirando en un momento. Dios puede usar a alguien para traerte una palabra en tu camino, en el trabajo, en el centro comercial, donde sea. Te puede hablar definitivamente por la voz de tu pastor. O sea, te debe hablar por la voz de tu pastor. Porque la Biblia dice, mis ovejas son los que escuchan mi voz y me siguen. Tiene que haber una voz en la vida de todo creyente que puedan seguir. Y si no la puedes seguir, tienes que buscar una que pueda seguir, que no sea la tuya. Que puedas seguir a otro, que puedas escuchar la voz de Dios a través de un vaso de barro, pero que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Dios siempre te va a dirigir, nunca te va a dejar sin dirección, pues Él mismo dijo, sin dirección profética el pueblo se desenfrena o se destruye. Por eso, de todas las cosas que te he dicho en este momento, de las razones por las cuales quizás muchas veces no podemos oír a Dios, no podemos ver a Dios, no podemos entender a Dios y no podemos ser sanos de cualquier enfermedad espiritual y emocional que podamos tener. Y que ese problema es la condición del corazón. Te he enseñado que no puedes limitar la manera en que Dios te habla, pues está constantemente hablando a tu vida, constantemente trayendo revelación, información y conocimiento. Pero algo tiene que quedar claro en esta mañana, y es que nuestra vida y nuestro corazón tiene que estar preparada para tener un encuentro con el Señor. De nada me vale escuchar una voz, tener un sueño, recibir una visión. De nada me vale escuchar 20 profecías. De nada me vale recibir ninguna de esas formas en la cual Dios me habla o me quiere hablar si no tengo un encuentro directo con Dios. Uno de los versos que iba a tocar y lo saqué de mis notas, o están en mis notas pero no lo toqué, fue cuando Moisés estaba en ese desierto en la casa de su suegro. Y de repente, imagínense si Dios te puede hablar de diferentes formas, una zarza, una paja se encendió en fuego. Y la paja que se encendió en fuego, no fue que la paja le habló, fue que de ahí salió una voz. De ahí salió una voz
para regresar propósito a un hombre que llevaba 40 años pensando que había perdido su propósito. Y él no entendía que esos 40 años en la casa del suegro eran 40 años de preparación para 40 años en un desierto. Y él pudo aprender a oír a Dios en el peor de los lugares a través del elemento más raro que se convirtió en su graduación para poder oír a Dios en el monte, para poder oír a Dios en su gloria. Pero cada vez que Dios le habló a este gran hombre de Dios, a quien el mismo Dios llamaba: a ustedes les hablo por señales, pero a ese que es mi amigo yo le hablo cara a cara. Imagínese que Dios pueda decir: yo disfruto hablar contigo porque eres mi amigo y te hablo cara a cara. A los demás les voy a mandar una señalita a ver si les gusta, pero a mis amigos yo les hablo cara a cara. ¿Qué significa, amigos? Relación, encuentro. Muchas veces queremos saber el propósito, el plan, a que Dios me ha llamado, qué va a pasar, qué Dios tiene para mí. Encuentro. Busca al Señor hasta que tengas una respuesta. Busca al Señor simplemente para conocerlo, para pasar tiempo con Él. Poco a poco Él va abriendo los misterios de Él para con tu vida. Poco a poco va abriendo tu entendimiento. Muchas veces Dios no nos puede decir todo porque no lo vamos a entender. Nos vamos a asustar. Si Dios me hubiera dado a mí todos los detalles de cómo iba a ser el ministerio cuando yo quería ser pastor, le prometo que no lo hubiera sido. No lo hubiera sido. Hubiera hecho otra cosa. Pero Dios, a través de un encuentro, nos va dando más conocimiento, más revelación. El encuentro con Dios no puede ser algo casual en tu vida. Tiene que ser algo constante en tu vida. Tu tiempo de ir a Dios y simplemente levantar tus manos y hablar con Él y buscar ese encuentro con Él no puede ser algo casual. Tiene que ser algo relacional, constante, para que cada vez esa relación pueda ir creciendo y aumentando más y tu corazón se aclimate, se acostumbre a Dios. Tus oídos se acostumbren a Dios. Tus ojos se acostumbren a Dios. ¿Sabes que cuando tú estás acostumbrado a escuchar a alguien, esa persona, pueden haber 50 personas hablando? Pero como ya tú estás acostumbrado por una relación, esa voz es indiscutible que tú la reconoces entre 50 voces. Es como la madre y el padre que a las 3 de la mañana, en el sueño más profundo, el bebé hace y uno está: no te muevas, no te muevas, no hagas mucho ruido. Así me pasaba los primeros días con mi perrito. Él hacía y yo: no respires, que se levanta. Tú te acostumbras a oír la voz de aquel que se relaciona contigo, y aún a la distancia sabes que Él te está hablando y que te está diciendo: hijo mío, hija mía, no te voy a dejar y tampoco te voy a desamparar. Te voy a sostener con la diestra de mi mano. Y aunque camines por el valle de la sombra y de la muerte, yo te prometo que ahí voy a estar yo contigo. Te van a querer meter en el foso de los leones. Yo voy contigo porque no le tengo miedo a los leones. Yo soy el león de la tribu de Judá. Te van a meter en el horno de fuego, pero yo me voy a meter ahí contigo porque yo soy el fuego consumador. Y tú lo oyes a la distancia. Tus circunstancias te están gritando, tus problemas están clamando, tus enemigos quieren tus carnes y tu cuello, y tú oyes la voz de Dios en medio de todo ese disturbio y confusión en tu vida. Como quiera la oyes. Elí, ¿me llamaste? No, Sammy, no te llamé. Pero la próxima vez que oigas esa voz,
Escuche bien. Esto viene de un hombre que ya no oía a Dios. Esto viene de un hombre anciano que tiene que decirle a un jovencito de 12 años y mirarlo, y quizás con un rostro entristecido en su mente decir: wow, yo recuerdo cuando yo oía esa voz. Samuel, cuando la vuelvas a oír, apréciala, Samuel. Apréciala, que si se te va, la vas a extrañar. Apréciala, Samuel, porque si tu corazón se endurece y se daña, se pudre como el mío, la dejarás de oír. Solamente dile: heme aquí, Señor. Heme aquí. Tengo 12 años, no entiendo mucho. Heme aquí. Heme aquí. Y ese niño de 12 años aprendió a oír la voz que había perdido su mentor. ¿Y sabes cuál fue la promesa de la voz para el niño que escuchó? De ahora en adelante, ninguna palabra que salga de tu boca, Samuel, caerá en tierra sin cumplirse, porque me has aprendido a escuchar. Queridos, Dios nos está hablando. No lleguemos a ese punto como llegó el pueblo de Israel. Supongamos que si una generación dura 100 años, 4 generaciones no supieron jamás lo que fue escuchar a Dios. Al Dios hacer silencio por 400 años. Y la próxima vez que Dios viene a hablar, viene simplemente a anunciar la llegada de su Salvador. Por eso, no tomemos nuestros encuentros con el Señor casual. No tomemos nuestros servicios a la iglesia, el tú ir a la iglesia, como algo casual. No es casual. Aquí las palabras que salen, ya sean de mí o cualquier otra persona que se pare aquí, o que te salude en el estacionamiento, que te salude en ese pasillo, tienen el poder y el potencial para salvarle la vida a alguien, para regresarle la esperanza a alguien, para regresarle el valor interno a alguien. A veces va a sonar como un martillo, y a veces, yo lo sé, te voy a caer mal. Es mi trabajo caerte mal a veces, porque dice la Biblia que las palabras de un pastor son como clavos que nos caen en nuestro cuerpo y nos hincan, espadas que están viniendo y están cortando. Me está sacando el pu del rencor, me está sacando el pu de la malcriadez, me está sacando el pu de la rebeldía. Por eso es solo para sanarte, porque la porquería tiene que salir hacia afuera para que alguien la pueda recoger. ¿Sabes lo que dice? ¿Sabe? Aquí le voy a hacer esta conexión por la gracia de Dios. Fue lo que anunció Juan cuando dijo: este que viene a por ahí los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Pero primero tiene que limpiar tu chimenea de todas las cenizas, de toda la paja. Él no viene con un lighter en la mano, él viene con un pico y con una pala para recoger todas las cenizas que la vida ha puesto en tu vida, para recoger toda la porquería de las malas experiencias, para tomar todas las cosas que han venido a ti que impiden que el fuego encienda. Pero cuando ya te ha sanado, cuando ya te ha hecho libre, cuando ya ha sacado de ti toda esa porquería, la promesa es: y Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, el cual jamás se apagará, porque la chimenea está limpia. Está limpia. No lo tomes como algo casual. Estas promesas, o esta voz de Dios, o estas palabras de Dios,
siempre vendrán a tu vida para confirmar su propósito, sus planes y sus promesas en tu vida, que solamente son desatadas por medio de la obediencia. Y al final, el fruto será la única evidencia. No hay otra. El fruto será la única evidencia. Si Dios habló o no habló. El fruto. Siempre y cuando lo que tú oyes, lo que tú sueñas, lo que tú experimentas y lo que otros te dicen no contradigan la palabra escrita, no contradigan tu moral, no contradigan la verdad de Dios, no pierdes nada con obedecer. Absolutamente nada. Porque esto sigue siendo un caminar de fe. Y sí. Quizás muchos de ustedes han oído la entrevista de un pastor, no sé ni quién es, me sale mucho en las redes sociales, un pastor que fue entrevistado por una reportera atea. Y ella le dice, le está hablando y le está preguntando de la existencia de Dios y que cómo él podía garantizar la existencia de Dios no utilizando la Biblia. Y él le dijo, esto es muy sencillo, usemos la razón, no la Biblia. Supongamos que tú tienes tus posturas de que Dios no existe, de que no hay nada allá afuera, que cuando todo esto se acabe cerrarás los ojos y ya, se acabó. No te presentarás ante un Señor, no te presentarás ante Dios. Y supongamos que yo creo en la palabra, yo creo en Dios y escojo vivir mi vida por la palabra, creyendo en el Señor. Estoy parafraseando, obedeciendo a Dios. Y los dos llegamos a la muerte y descubrimos en el tiempo de la muerte, tú descubres en el tiempo de la muerte que sí había un Dios y no creíste. Tú lo perdiste todo. Pero si yo llego a la muerte creyendo en Dios y creyendo lo que he oído de parte del Señor, y Dios verdaderamente no existe, yo no perdí nada, porque fui un mejor esposo, fui un mejor hombre, fui un mejor ciudadano, fui una mejor persona. Tú pierdes todo por no creer, yo lo gano todo creyendo. Así de sencillo. Y sabemos que la existencia de Dios es incuestionable, pues la creación entera anuncia la grandeza de nuestro Señor. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que tú no pierdes nada obedeciendo a Dios, lo ganas todo. Si se da el fruto, lo ganaste. Si no se te da, no perdiste absolutamente nada. Este es el mejor negocio del mundo. Oye a Dios, obedece a Dios, camina con Dios y el fruto hablará por sí solo. Hablará por sí solo. Aleluya, el fruto del amor, de la paz, de la esperanza, de ser una mejor persona, de llevarte con tus compañeros, de tener un corazón limpio. Es imposible que Dios no bendiga eso. Es imposible que Dios no bendiga eso. Si fue la condición que Dios puso para escoger al rey y al hombre que dijo, el único que tiene mi corazón es David. Y Dios le dijo a Samuel algo muy sencillo. Samuel, ve a la casa de Isaí, búscate allí los hijos de Isaí, que de ahí voy a sacar el rey de Israel. Una condición: recuerda estas palabras. Dios no mira la apariencia. Wow, ya ahí nada más la iglesia se ha colgado. Ya ahí nada más fracasamos. 0 puntos. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Tú asegúrate de tener un corazón bello, un corazón limpio. Jovencita o jovencito, asegúrate que tu belleza interna sea mejor que la externa. Porque hay mucha gente bella por fuera que cuando abren la boca lo que botan es una tumba. Y es por lo que llevan adentro. Tú asegúrate que tú seas 1000 veces mejor por dentro de lo que tú eres por fuera. Póngase de pie.
Levanta tus manos al cielo.